Epílogo. Capítulo 1. 4 años antes de morir, doña Catalina de los Ríos había sido nuevamente procesada, después de haberse comprobado la verdad de las acusaciones del cura de la Ligua, cuyo manifiesto decía en substancia lo siguiente: en este valle de la Ligua, verdadero valle de lágrimas, la encomendera que lo rige se complace en una lenta y cruel matanza de su servidumbre. En el galpón de las jarcias, en el de los cordobanes, por cualquier imperfección del trabajo, un madero, símbolo de viva cruz, recibe cada día su víctima. Cuando tarde, en la noche, después de múltiples tareas y faenas en la casa y en el campo, se recogen al fin, rendidos, los esclavos indios y negros. No es un hogar y una cama que los alberga procurándoles unas horas de olvido. La dueña, ávida de dolor, ha impuesto que se duerma en el cepo. La ingeniosa martirizadora necesita mayor y variado sufrir cada día, y añade a los tormentos del cuerpo tormentos para el alma. Los esposos son separados de sus mujeres, los padres de sus hijos. El pudor es ofendido hasta que sangra el rubor como una llaga del rostro. Sin respeto de edad, de sexos, hombres, mujeres, ancianos y niños han de servir desnudos, en cueros, como ordena su tirana, y dispuestos a satisfacer en cualquier momento sus vicios más infames. El que resiste o, en su desesperación, se fuga a los montes, es traído por los verdugos, bien pagados, que la sirven. Los azotes para estos serán mortales, complicados de nuevos suplicios. Las llagas se avivan con cerote o miel caliente, con ají. Sus ojos son fustigados con ortigas, sus bocas son quemadas por alimentos que hierven, hasta que, exhaustos, mueren sin el consuelo siquiera de los auxilios religiosos, último y refinado tormento que les reserva la crueldad de su asesina. A pesar de tan imperdonables delitos, una vez más la audacia de doña Catalina, su oro, sus vínculos con los detentores del poder, lograron aplazar la sentencia de los oidores. La muerte va a librar la hora del tribunal de los hombres, mas tendrá que comparecer ante Dios. Está sonando al fin, lúgubre cual ninguna, la hora señalada por el supremo juez. Doña Catalina, hecha cenizas la cabellera sobre el tétrico rostro de vejez, la mirada apagada en las cuencas marchitas, se confronta con su conciencia. Acaba de redactar el más extraño de los testamentos, con el que espera, después de haberse comprado en vida a los hombres, comprarse en la muerte a Dios. Todos sus inmensos bienes los lega su rescate del pacto con el infierno. Paga por 25.000 misas, sin contar las disposiciones especiales para las costosas exequias, sin contar la dote a un sobrino para que se haga fraile y rece por ella, sin contar el legado al terrible Señor de la agonía, en cuyo altar 2 cirios perennemente deben permanecer encendidos. El doctor dijo en la mañana que vivirá hasta el atardecer, y la enérgica vieja ha resuelto morir en pie. Después de confesarse, de redactar sus últimas voluntades y disponer con minuciosa atención cada detalle de su entierro, el más fastuoso que haya de celebrarse jamás en estas tierras chilenas, ha enviado a buscar el hábito de San Agustín, con el que debe ser amortajada. Mas, ¿a qué esperar? Doña Catalina reviste con macabra complacencia su mortaja,
y, en el repulsivo aspecto de un viejo monje, espera la muerte a solas con su conciencia. La visión de sus crímenes se concreta y la pupila moribunda enfoca cuadros aislados. Un cadáver putrefacto de niño se deshace y se arrastra, hecho gusano, por el suelo de la capilla. 8 días, recuerda doña Catalina, permanecieron insepultos los restos del hijito de ñatucón Getón, muerto por ella a palos. En los contornos indecisos de esta evocación que se esfuma, encaja otra. Dentro de un horno, la cabeza de una negra aúlla, mantenida fuertemente por las garras del verdugo. Doña Catalina, fijos los ojos en ese horno de tortura, semejante al juguete chino en el que un muñeco contiene otro, este a su vez otro más, ve surgir una a una la cabeza de los muertos que fueron sus víctimas. Detrás de Kikiriki aparece Luis Barbón, luego Juan Borrico, Diego Sacristán, Manuel Lobanillos. Enseguida solo una jeta monstruosamente agigantada se mueve como la boca misma del infierno. Doña Catalina, presa de delirio, cree que está presente, amenazante, la Josefa. Un grito agudo sale entre los estertores que levantan su pecho y aniquila las últimas fuerzas. Cuando la cuidadora, que espera en la antecámara, viene, inquieta, a socorrer, todo ha concluido. Un rictus de terror esculpe para siempre el rostro de la muerta. Detrás de la cuidadora, un anciano sacerdote ha entrado y bendice, trayendo la paz anhelada. Pero es tarde, su voz ya no ha de ser oída, su gesto no ha de ser visto. Entonces recuerda el párrafo de la carta que lo alcanzó montaña adentro en el Perú. No sé si vive aún, los agustinos carecen de noticias acerca de usted. Le envío al azar estas líneas y otra copia sigue en La Serena. En cualquier punto que se halle, si la recibe, no deseche el llamado de esta moribunda que lo necesita para ablandar a Dios. 3 meses de vida me quedan aún. Venga, alcanzará. Dios no ha permitido este consuelo, que se haga la voluntad de Dios. El padre Figueroa contempla ahora el cadáver y su corazón se aprieta. ¿Quién reconocería en esa especie de viejo monje de ojos vidriosos a la que fue la hermosa, la exuberante, la tentadora Quintrala? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Fray Pedro se acerca, piadoso, y cierra los arrugados párpados. Paz, Catalina, paz y esperanza. Dios no quiere la muerte del pecador. Capítulo 2. De alto a bajo, fúnebres paños negros cubren los muros del templo de San Agustín. Los sacristanes empiezan a encender innumerables cirios blancos y pronto el coro de 1000 hachones arderá en insistente rezo resplandecedor. A los pies del altar donde expira el Cristo de la agonía, las piquetas han cavado la fosa destinada a recibir el ataúd de doña Catalina de los Ríos. Las palas apartan la tierra y dejan libre el hueco que se abre como ávida boca de barro. 100 frailes han sido convocados para la ceremonia funeraria. Los adobes retumban y enlutan el aire, llamando a las cofradías, la del Señor de Mayo, la de la Candelaria, la de Sinquibirá, la de los Reyes Magos, la de Copacabana, la de San Benito, la de Palermo, la del Niño Jesús y de Belén. Dentro de unos instantes la iglesia será invadida por la muchedumbre. Fray Pedro, ansioso de recogimiento, ha venido a orar frente al Cristo de la agonía. Su corazón rebosa de confianza en el Señor.
¿Qué milagros no han de esperarse de esta imagen, cuyo poder, una vez más, quedó evidenciado en la terrible noche del terremoto de mayo? Todo se derrumbó en Santiago entonces. Las mismas paredes del templo cayeron, pero, colgado a un pedazo de muro, el Cristo siguió en su cruz, iluminado por los 2 cirios que la manda de doña Catalina mantiene ardiendo perennemente. Fray Pedro dice de pronto una voz apagada por la angustia junto al sacerdote: «Venga usted, venga luego». Mientras el sacerdote se ponía de pie, el alférez enviado por el gobernador explica rápidamente que los indios y esclavos del servicio de doña Catalina de los Ríos no se pudieron hallar en la casa cuando se les buscó para formarlos en el séquito. El único rezagado confesó que se habían dirigido al Mapocho para reunirse allí a la demás población doméstica de la ciudad, convocada por el negro Ñatucón Getón para sublevarse. Pensaban asaltar la casa de la difunta y el convento de San Agustín, en manifestación de rebeldía. El gobernador cuenta con la prestigiosa presencia de vuesa merced para disolver el motín, dijo el ayudante. Los indios, que lo tienen por desaparecido, muerto quizás, al verlo comprenderán que un mandato del cielo les ordena de poner armas. «Venga pronto, padre», agregó jadeante, «no hay tiempo que perder. Yo lo acompañaré hasta el palacio de gobierno, donde debo juntarme a una patrulla». Al salir de la iglesia, divisaron la larga procesión de frailes y deudos que desde la Plaza Mayor venía hacia la casa mortuoria. Junto a la caravana negra que se aprestaba a llevar a la tierra de olvido el cuerpo inerte de doña Catalina, Fray Pedro vio perfilarse, traída por sus recuerdos, como si ésta fuera solo la sombra de aquella, la otra caravana de antaño, que, en larga fila de carretas, había arrebatado en plena juventud a la catrala. Pobre alma desamparada, su verdadero entierro había ocurrido entonces y sólo para el cuerpo se repetía ahora como un eco en la lontananza de los años. Capítulo 3. Cuando el sacristán encargado de anunciar las defunciones empezó a recorrer las calles, agitando la campanilla funeraria y dando el nombre de doña Catalina de los Ríos, la noticia se propagó de inmediato por toda la ciudad y provocó un murmullo de alivio entre la gente del pueblo, que miraba a la rica encomendera como al más cruel y tiránico de sus amos. En vida de su opresora, ¿qué podían contra ella los siervos indefensos, más temerosos de sus brujerías que del látigo martirizador? Protegida por su duende, amparada por su pacto con el malo, había llegado a ser más poderosa que la misma Josefa. Recordaban con terror los indios la noche memorable en que se afrontaron mortalmente ambas brujas después de una querella. Cómo se miraban con ojos de brasas, qué de maleficios salían a enredarse de una a otra boca. La Josefa se había desplomado, vencida, mientras unos espumarajos le chorreaban por la flácida jeta, como baba de animal. A orillas del Mapocho, los indios, los negros, los mulatos, reunidos por el viejo Ñatucón Getón, escuchaban anhelantes los dobles de la catedral, cuyos plañidos corean por encima de la ciudad las campanas de todas las iglesias. El negro acaba de recordar los sufrimientos padecidos durante una vida entera de esclavitud. Al asalto, ordena con exaltación, pero mientras los rebeldes se levantan, el caudillo se detiene y mira con terror hacia la cordillera, en cuyas faldas se destiñen los últimos rayos ponientes. Allí va, allí, señala,
y sus pupilas alocadas siguen el espejismo que levantaron en la lejanía. Tras la neblina del sol que se esfuma, la cordillera, ahuecada, se ha convertido en una enorme gruta. En el fondo, colgando del cabello, pende el cuerpo de una mujer. El pelo rojizo de pronto se enciende, sus llamas se propagan extensamente y llenan la gruta, que se ensancha devorada por el fuego. La Quintrala, el infierno, gritan todos despavoridos. Por sortilegio de ultratumba, los indios y esclavos se dispersan y echan a correr cada cual por su lado, olvidados de la rebelión. Fray Pedro, que llega en ese instante, no se explica lo que ocurre. Mira en vano hacia la cordillera que se duerme mecida por el sol del atardecer. Unos esclavos, al divisar al sacerdote, se echan a sus pies, pidiendo exorcismo y protección. La Quintrala en el infierno, allí, allí, gritan, señalando la cordillera. Fray Pedro, al comprender, extiende sus manos y los bendice. Os engañáis, hermanos, perdonad, dejad vuestros rencores, mirad hacia la altura, sólo así os serán dadas la contemplación y la paz del cielo. Un Cristo y dos cirios. Sombra natural de la forma humana, materializada en símbolo del sufrir, se alza la cruz. Sobre el madero de martirio, el cuerpo del hombre Dios infinitamente agoniza. En marco de largos cabellos castaños, rostro cetrino, mirar torvo, y rodeando el cuello, no la cabeza, la corona de espinas. En la imagen colonial, de madera pintada, resalta el violeta fuerte de un faldellín de brocato. Ante el Cristo de los milagros arde en dos cirios una plegaria eterna. Perdónanos nuestras deudas, Señor de la agonía, nuestro Señor de mayo. Segundo y último testamento de doña Catalina de los Ríos ante Pedro Vélez. Santiago, enero 15 de 1665, Archivo General. En el nombre de Dios, amén. Sepan cuantos esta carta vieren como doña Catalina de los Ríos, viuda del maestre de campo don Alonso de Campofrío y Carvajal, vecina de esta ciudad de Santiago y natural de ella, hija legítima del general don Gonzalo de los Ríos y de doña Catalina Flores Lisperger, mis padres difuntos, enferma en cama y en mi juicio natural, creyendo firmemente en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y uno solo Dios verdadero, y en todos los demás que tiene, cree y confiesa la Santa Madre Iglesia Romana, en cuya fe y creencia he vivido y protesto vivir y morir. Deseando salvar mi alma y descargar mi conciencia, otorgo que hago y ordeno mi testamento, última y postrera voluntad, en la forma y manera siguiente. Primeramente, encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor, que la creó y redimió con su preciosa sangre, y el cuerpo a la tierra, de que fue formado, y mando que el cuerpo sea sepultado en el convento del Señor San Agustín de esta ciudad, en el entierro de mis padres, y el cuerpo vaya amortajado con el hábito de San Agustín, y se pague la limosna acostumbrada. Ítem. Mando acompañen mi cuerpo el cura y sacristán, con cruz alta, y el cabildo eclesiástico y el demás acompañamiento dejo a voluntad y disposición de mis albaceas. Ítem. Mando que el día de mi entierro, si fuera ahora y si no el siguiente, se diga por mi alma por los religiosos de San Agustín de esta ciudad, misa de cuerpo presente de requiem cantada con su vigilia,
responso, diácono y subdiácono, y se me haga un novenario de misas cantadas que digan dichos religiosos, hasta el día de las honras, y el día de las honras me digan misa cantada y todas las misas rezadas que pareciere a mis albaceas, así de esta religión como de otras, y clérigos el día de mi entierro y honras, a cuya disposición lo dejo. Ítem. Mando se haga a cabo de año y se me digan las misas que pareciere a mis albaceas, a cuya disposición lo dejo. Ítem. Mando a las mandas forzosas acostumbradas en los testamentos, a cada una de ellas un patacón, con que las aparto de mis bienes. Ítem. Mando se den 7 pesos y medio para redimir niños cristianos cautivos que están en poder de los moros y se den a quien tiene a cargo cobrar esta limosna. Ítem. Declaro que fui casada con el dicho maestro de campo don Alonso Carvajal Campofrío, de cuyo matrimonio hubimos por hijo a don Gonzalo de los Ríos, el cual murió de edad de 9 a 10 años, con que no tengo herederos ascendientes ni descendientes. Ítem. Declaro que he tenido cuentas con el capitán Manuel de Urquiza y el capitán Manuel Gómez, alguacil mayor del Santo Oficio. Mando se ajuste y se les pague lo que les debiere y se esté a las cuentas de los susodichos con su simple juramento, porque tengo de los susodichos grande satisfacción por su mucha cristiandad. Ítem. Declaro que di al maestro de campo don Jerónimo Altamirano, mi sobrino, cantidad de plata de la cual le hice gracia y donación, y mando que no se les pida nada a sus herederos. Ítem. Declaro que no me acuerdo de ver otra cosa, y si pareciere por instrumentos, mando se pague. Ítem. Declaro que tengo prestada una abotonadura de oro esmaltada al maestre de campo general, don Fernando Tello, cuya cantidad parecerá entre mis papeles, mando se cobre. Ítem. Mando se me digan 1000 misas rezadas en el convento del señor San Agustín de esta ciudad por los religiosos de él. Ítem. Declaro que me deben los bienes y herederos del capitán don Íñigo de Ayala cantidad de pesos, mando se cobren, rebajando 1000 pesos que yo libré en ellos al maestre de campo general, don Juan Rodulfo Lisperger, mi primo. Ítem. Mando que se impongan sobre mis haciendas y otras libres 20.000 pesos a censo, para que con la renta del principal que montan se me digan perpetuamente para siempre jamás, por mi alma, por la del dicho mi marido, por la de mis padres y personas de mi obligación, 160 misas rezadas y 7 cantadas, en los días y festividades siguientes. Una el día de San Ildefonso, otra a 13 de mayo, otra el día del señor San Agustín o en su octava, otra el día de Santa Catalina Mártir, otra el día de Santa Catalina de Sena, otra el día de San Nicolás o en su octava, otra el día de la Concepción de la Santísima Virgen, la cual dicha capellanía quiero y es mi voluntad la sirva mi sobrino, don Gonzalo de los Ríos y Covarrubias, hijo legítimo de don Juan Alfonso Velázquez de Covarrubias y de doña Petronila Lisperger, mi prima. Y mientras el susodicho no se ordenare, con mandarlas decir con la limosna acostumbrada, haya cumplido, y el susodicho no se ordenare de misa a sí mismo, haya cumplido con mandarlas decir, porque es mi voluntad goce el susodicho del superávit de la dicha capellanía por todos los días de su vida, y después quede la perpetuidad de ella a los religiosos del señor San Agustín, para que, agregada esta capellanía a la otra que instituí de las cantadas de todos los viernes del año, la sirvan los susodichos y nombro por administrador del superávit
de la dicha capellanía, mientras llega a edad de 25 años el dicho mi sobrino, al capitán Martín de Urquiza, y por patrón de ella mientras viviese, y después a los que el susodicho nombrare. Ítem. Mando al dicho don Gonzalo de los Ríos y Covarrubias el solar principal de mi vivienda, que hace esquina con las casas del maestre de campo don Francisco Arévalo Briceño, calle en medio, y por la otra con casas del comisario general don Bartolomé Maldonado, calle en medio, y asimismo 2 esclavos, varón y hembra, para su servicio, y 12 platillos, 2 fuentes, un salero, 2 jarros, 2 candelabros, 2 tembladeras, una vasija y 6 cucharas de mi servicio, todo de plata, todo lo cual se lo administre el dicho capitán Martín de Urquiza, hasta que tenga la dicha edad el susodicho don Gonzalo de los Ríos y Covarrubias, mi primo. Ítem. Declaro por mis bienes las haciendas de la Ligua y sus ganados mayores y menores, y la chacra que tengo, 2 leguas de esta ciudad, en el pago de Tobalagua, con su bodega, vasija y vino que se hallase en ella. Asimismo, declaro por mis bienes las dichas casas de mi morada y otro solar que solía habitar mi tía, doña Magdalena Flores, ya difunta, linde con el mío. Dicho solar y las casas del general don Juan de Covarrubias, calle en medio, los esclavos que se hallaren y demás bienes. Ítem. Declaro que debo al capitán don Juan Vargas el precio de un caballo bueno que me dio para enviar a Cuyo a don Diego de Carvajal, mi sobrino, correo mayor del Perú, y 500 pesos que me dio prestados. Mando se ajuste el valor de dicho caballo, y asimismo lo que el susodicho me debe, de que dará razón el capitán Asensio Sasso, y se le pague lo que se le debiere, y sea lanzado de las tierras que ocupa en la dicha mi estancia de la Ligua. Ítem. Mando y es mi voluntad que se impongan ascenso de a 8 reales de principal sobre bienes y disposiciones libres, y los 300 pesos que restan se gasten los ciento de ellos en la fiesta de nuestro Padre San Agustín, y los otros 200 pesos en la fiesta del Santo Cristo, que se celebra el 13 de mayo de cada año, para que sea perpetuamente esta renta para siempre, y se gasten en cada año en dichas fiestas, y sea patrón de esta buena memoria el dicho capitán don Martín de Urquiza, y después de sus días los que dejare nombrados. Ítem. Mando que se le dé a los indios de mi encomienda un vestuario de paño de Quito y 1000 pesos en ganado de Juno, y por los difuntos se digan 500 misas por los religiosos del señor San Agustín de esta ciudad. Ítem. Mando que al capitán Martín de Urquiza, por la amistad que le he tenido y le tengo, se le den de mis bienes 12.000 pesos de a 8 reales, los cuales se le den habiéndose suspendido mis haciendas, porque le estoy en obligación de haber acudido a todos mis negocios con amor y voluntad y toda felicidad, de que le estoy agradecida. Ítem. Mando a doña Francisca Flores, mi sobrina, 2.000 pesos de a 8 reales por el amor que le he tenido y asistencia que me ha dado. Ítem. Mando se impongan ascenso 1.000 pesos de a 8 reales, y los 50 pesos que restaren se le den a doña Catalina Flores Lisperger, mi prima monja, profesa del monasterio de la Virgen Santa Clara, los que ella gozará por los días de su vida, y después se agregarán a la capellanía del Santo Cristo para que la sirvan los religiosos del Señor San Agustín, con obligación de las misas que les pareciere a mis albaceas. Ítem. Quiero y es mi voluntad que en todas las ventas que se hicieren de mis haciendas, esclavos y demás bienes, sea preferido el capitán Martín de Urquiza, a tasación de 2/3,
porque no se entienda y fraude en las ventas por respetos. Y para cumplir este mi testamento, mandas, legados y cláusulas, de él dejo y nombro por mis albaceas a los capitanes Martín de Urquiza y Manuel Gómez Chávez, alguacil mayor del Santo Oficio, y Andrés García de Neira, y al padre maestro fray Juan de Toro Mazote, y al padre presentado fray Bartolomé de Zoloaga, del orden del señor San Agustín, a todos juntos y a cada uno por sí insolidum, y les doy el poder y facultad en derecho necesaria para que en almoneda o fuera de ella vendan y administren todos mis bienes, aunque sea pasado el año del albaceazgo, y por tenedor de bienes dejo al capitán de Urquiza, y en el remanente de todos mis bienes, deudas y acciones, dejo por heredera mi alma, para que, cumplido y pagado todo lo contenido en este testamento, se imponga dicho remanente ascenso y se instituya una capellanía, que sea de servir por los religiosos de San Agustín, para que digan las misas, que declaren los dichos mis albaceas, y patrón de ella sea el capitán Martín de Urquiza, y cuantos nombrase el susodicho después de sus días. Y revoco y anulo y doy por ningunos y de ningún valor ni efecto cualquier testamento, mandas, codicilios, poderes para atestar y otras últimas disposiciones que antes de éste haya fecho por escrito o de palabra, que quiero que no valga sin que en ellos o en alguno de ellos tenga puesto que si no dijere por mi última voluntad, como variación o palabras o señales que en ellos se refiera, porque todo ello lo revoco, porque no me acuerdo de ellas, y quiero que en este testamento se comprendan los salmos, oraciones, palabras y señales y otras cualesquier cosas que en ellos haya, porque es mi voluntad que este testamento se guarde, cumpla y ejecute por mi última y postrimera voluntad. Y particularmente revoco y anulo un testamento que entregué al padre maestro fray Bartolomé López, del orden del señor Santo Domingo, de esta ciudad, porque todo lo en él contenido es contra mi voluntad, y así se ha de guardar y cumplir este testamento, porque es mi última y postrimera voluntad. Ítem. Declaro que tengo nombrado en la tercera vida que tengo compuesta con su majestad de mi encomienda a don José Fadrique Lisperger, hijo del maestre de campo don Juan Rodulfo Lisperger, y en caso necesario le vuelvo a nombrar y ratifico el nombramiento que le tengo hecho, y ruego y encargo a los susodichos no saquen los dichos indios de mis haciendas hasta que no se ajuste el cumplimiento de este testamento y paga de él, pagándosele su tributo y a ellos el trabajo. Ítem. Declaro que el capitán Martín de Urquiza me hizo una escritura de 11.540 pesos, de lo que me quiero acordar el año de 52 ante Antonio de Bocanegra, y no está chancelada por la llaneza de nuestro trato, declaro estar pagada y no me la debe, para que en todo tiempo conste. Ítem. Declaro que tengo tratado vender un pedazo de solar conjunto al que solía vivir mi tía doña Magdalena Flores a Bernabé de Peralta, el cual, tasándolo por dos sujetos nombrados, el uno por mis albaceas y el otro por la otra parte, y quedando ascenso su valor en el mismo solar, se le dará y venderá por mis albaceas. Ítem. Declaro que por cuanto palabras ininteligibles, poco más o menos que comunico al dicho capitán Martín de Urquiza, y pueda ser que no me haya acordado de alguna cosa tocante al descargo de mi conciencia, mando, quiero y es mi voluntad que se esté a lo que dijere el dicho capitán Martín de Urquiza, tocante a los descargos de mi conciencia, como si yo misma lo dispusiera, dijera y declarara en este testamento. Fecho en la ciudad de Santiago de Chile, en 15 días del mes de enero
de 1665, y porque no lo sé firmar, no lo firmo. Y rogué a Pedro Vélez Pantoxa, escribano público, que lo hizo. Lo firmo por mí y a ruego de doña Catalina de los Ríos, Pedro Vélez Pantoxa. Fragmento de una carta del obispo de Santiago, don Francisco de Salcedo, al fiscal del Consejo de Indias. El origen de esta, doña Catalina Flores, la Quintrala, por parte de padre fue que de dos mujeres que trajo el gobernador Valdivia por mancebas, primer conquistador de este reino, fue la una de ellas María de Encio, abuela de esta señora. Casóla el gobernador con un fulano de los Ríos, padre de esta señora. Esta María de Encio mató a su marido estando durmiendo una siesta, echándole azogue por los oídos. Este don Gonzalo casó con doña Catalina Flores, madre de esta dicha señora, y fue hija de doña Águeda Flores, una buena señora que tuvo muchos hijos e hijas, y las tuvieron en esta república por encantadoras, como se experimentó por un duende que en su casa alborotó toda esta tierra, con quien decían tenía pacto. Esta doña Catalina, madre de esta señora, doña Catalina que hoy vive y de quien tratamos, quiso matar con veneno al gobernador Rivero. Fue mujer cruel, porque mató con azotes a una hija de su marido, y asimismo mató a un indio a quien pidió las hierbas con que quiso envenenar el agua de la tinaja que bebía el dicho gobernador. Esta doña Catalina, de quien se trata el presente, mató a su padre con veneno que le dio en un pollo, estando enfermo. Pidióle la muerte en esta audiencia una hermana de su padre, que hoy vive, y también mató a un caballero del hábito de San Juan pocos años ha, enviándolo a llamar con un billete en el que le decía con engañosos halagos, le enviaba a llamar para tener maltrato con él aquella noche, de cuya muerte conocieron en esta audiencia. Y para moderar la atrocidad en que le mataron, persuadieron a un negro esclavo suyo, dijera que él le había muerto, y se condenase, que darían traza para librarlo. Murieron las personas que la podían valer, y así ahorcaron al negro por haberse condenado él mismo, y a ella la penaron en pena pecuniaria solamente, por haberle valido el favor de don Blas de Torres Altamirano, oidor de Lima, que está casado con su hermana, y como cuñado suyo la favoreció con los oidores de esta audiencia. Y así, en nada hicieron justicia más en ahorcar al pobre negro que no tenía culpa. Quiso matar por su persona a don Juan de la Fuente, maestre escuela de esta santa iglesia y vicario general de este obispado, corriéndolo con un cuchillo porque procuraba impedir sus liviandades. Es mujer cruel, y en la parte en donde asiste ha hecho muchas crueldades de su servicio doméstico, que si se averiguase hallaría muchos delitos cometidos, y se alaba que se ha de salir con todo, porque tiene dinero y los oidores son sus amigos, sin el que últimamente cometido en mandar matar al cura vicario de esos pueblos, como constará de la información que se le ha hecho. Santiago de Chile, abril 10 de 1634. El obispo de Santiago de Chile. Penumbra colonial. Humareda acre, sobre el brasero, acecillos de hierbas incandescentes se contorsionan cual enanos condenados de un infierno en miniatura. Aleteo de cuervo. Una mano negra cimbra el soplador de totora. Se atizan las llamas y cuando florece, repentina, la luz, brota de la sombra, detrás de la mano, la machi que reza en salmos al ritmo de la aromática crepitación. Frente al fuego, una cabellera colorina echa el reflejo de sus tintes ondulantes.
Se agita movida por un cuerpo de mujer en convulsiones. Saltan los miembros robustos de la poseída. Una espuma sangrienta sale de su boca. Dios conmigo, Dios con él, Dios delante, Dios detrás. Dice entre dientes la bruja, mientras sigue la danza macabra. El fuego va menguando, se estampan las formas y en la penumbra las palabras del exorcismo suben tenues, misteriosas en las volutas sonoras del humo. Que salga el mal y entre el bien, como entró la Virgen en la santa casa de Jerusalén. La Quintrala.